Buenas. Esta semana hemos tenido en la Iglesia Protestante del Redentor en Málaga una charla, como un coloquio o un debate para hablar en confianza de las distintas posturas de lo que es la inspiración bíblica. Y para ello pues seguimos un esquema que preparé hace ya tiempo, fue en 2015, precisamente pues para otro encuentro que hubo, que se organizaba en la librería Proyecto Logos sobre este tema, para charlar sobre este tema. La librería Proyecto Logos estaba ofreciendo en aquella época como digo, en 2015, unos espacios para debatir temas bíblicos y uno de ellos pues fue la inspiración de la Biblia. Y bien, bueno, aprovecho y digo que la librería Proyecto Logo ya como una especie de anuncio de que allí pues se pueden encontrar libros de diferentes posturas teológicas, no solo de una corriente, no solo vamos a encontrar libros de editoriales evangélicas, sino que vamos a encontrar libros de editoriales católicas, pero que publican también autores, investigadores, teólogos, exégetas protestantes, como por ejemplo Ediciones Sígueme, Verbo Divino, Salterrae y yo qué sé, Cristiandad y tantas otras editoriales, Herder, PPC, bueno, todas estas, ¿no? Y luego también libros de especialistas católicos que a lo mejor son los pues mejores especialistas en un campo determinado y allí puedes encontrar el libro. Es decir, no solo están los típicos devocionales protestantes, ni de una misma postura, ¿no? Lo lógico es que cuando uno estudia teología, pues pueda contrastar fuentes, datos, posturas, ¿no? Y cualquier cristiano, desde su libertad de conciencia, pues puede examinar también cualquier libro, ¿no? A estas alturas no nos pueden restringir el derecho a consultar y examinar libros, ¿no? Y diferentes posturas. Digo esto por ciertos revuelos que han habido por la publicación de un libro que precisamente se vendía allí, como se vende en cualquier otro libro, incluso de la postura contraria, que los hay. Bueno, pues en aquel debate no llegamos tampoco a grandes conclusiones, sí que cada cual participaron algunos pastores de diferentes iglesias, gente de diferentes iglesias, de diferentes puntos de vista, doctrinales y denominacionales. Y bueno, vamos a entrar en el meollo, más bien, en el asunto de la inspiración de la Biblia. Y vamos a comenzar diciendo que independientemente de la denominación de la que tú pertenezcas, de la postura teológica que tú tengas, siempre que se estudia el tema de la inspiración bíblica, es costumbre distinguirla de lo que es la inspiración de los poetas, de los pintores, de los escritores, novelistas, porque una cosa es esa revelación que viene de Dios, ¿no? Y otra cosa es que tú seas un artista o estés muy inspirado y se te ocurra hacer algo, ¿no? Si tú eres un pintor y te viene la inspiración y plasmas ahí algo, pues eso es algo meramente humano, meramente artístico. Pero otra cosa muy diferente es la inspiración que insufla ese mensaje divino en el texto bíblico, ¿no? Esa inspiración que decimos que viene del Espíritu Santo. En un sentido religioso, hablamos de inspiración, bueno, un sentido religioso, un sentido espiritual, un sentido cristiano. Hablamos de inspiración como ese acto del Espíritu Santo, en el ser humano, ¿no? Entonces implica, por un lado, una comunicación y, por tanto, como decía antes, pues una revelación y la capacidad de recibir e interpretar esa comunicación que uno ha recibido, ¿no? Ahí podemos ver el texto de Primera de Corintios 2 del 9 al 16, que habla un poco de eso, de esa recepción, ¿no? De lo que es la inspiración. El cristianismo en general, ¿no? Los cristianos presuponemos, y este es el objeto de lo que estamos aquí hablando, de este estudio,
pues presuponemos que las escrituras son inspiradas por Dios, al que se le llama el autor primarius, ¿no? El autor primario. Defendemos o recogemos que este autor, Dios, pues inspiró a los profetas en los tiempos antiguos y luego a los autores pues más recientes del Nuevo Testamento. Y el texto por excelencia que conocemos todos, que es el que más se utiliza para hablar de la inspiración de la Biblia, es 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, que lo voy a leer en la Reina Valera del 60, que es la que más se ha canonizado en las iglesias protestantes. Bueno, este texto dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la versión Reina Valera. Bueno, aquí hay que decir unas cuantas cosas. Vamos a empezar 3 o 4 puntos. En castellano, la palabra griega theopneustos, la cual solo aparece en este pasaje del Nuevo Testamento, no aparece en ningún otro, en este texto de la Reina Valera ha sido traducida como es inspirada por Dios. Y esta traducción, así ya tal cual, es inspirada por Dios, no hace justicia a su verdadero significado. Pues, o al menos literal, ¿no? Literalmente vendría a ser que la Biblia, que la escritura o sería exhalada por Dios, o respirada fuera por Dios, o soplada por Dios. No obstante, algunos biblistas objetan que el versículo no debe de traducirse como toda la escritura es inspirada por Dios, sino el propio griego permite que se traduzca como toda escritura inspirada por Dios es útil. ¿Qué escritura? Toda escritura inspirada por Dios. Es decir, no toda la escritura, como si ya hubiese un todo formado, todo un canon, sino que toda escritura inspirada por Dios, no te dice cuál, es útil. Porque el autor está dando por sentado que quienes pues estaban leyendo aquello se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba formado, y al mismo tiempo se está refiriendo estamos hablando de 2 de Timoteo, ¿eh? Entonces, en aquel tiempo, en la versión más utilizada, y aquí sé que hay detractores y gente que no que se lleva la mano a la cabeza y hacen malabares para decir que no, pero lo que estaban utilizando era la versión griega de la Septuaginta, ¿no? Para referirse al Antiguo Testamento. Y ya sabemos los protestantes que nos pica que ahí no está, ahí estamos incluidos los deuterocanónicos, e incluso a veces hay libros pseudopigráficos, ¿no? Bueno, pues no solo eso, sino que en la propia versión de Lutero, Lutero traduce así: porque porque toda la escritura dada por Dios sirve. Y en esa traducción de Lutero tampoco te está diciendo que sea la Biblia, sino que toda la escritura dada por Dios. ¿Cuál es esta? Entendemos que es la Biblia, ¿vale? O entendemos que el Antiguo Testamento, en tal caso, si somos más exactos, ¿no? Sirve para tal. Pero aquí, digamos que la propia traducción de Lutero es como más concreta, ¿no? Está diciendo toda la escritura que es dada por Dios, pero no te está señalando que cuál es esa. Porque, ya como decíamos antes, el texto, el griego, se presta un poco a eso. Luego tenemos, por ejemplo, la nueva Biblia española, de Juan Mateos y Scheckel, decía, traduce: todo escrito inspirado por Dios sirve, pero tampoco te dice que qué escrito es. Es decir, son muchas las traducciones de la Biblia que ya da por hecho aquello de toda la escritura es inspirada por Dios, cuando en realidad el griego también se presta a decir que es toda escritura inspirada, pero no la escritura como un todo. No sé si me estoy explicando, esto es un poco trabalengua. Bueno, disculpad todo este lío, pero es importante decirlo. En una sola frase podemos decir que la inspiración bíblica es ese acto mediante el cual el texto pues vehicula, transmite el mensaje divino hacia el ser humano.
Ahí podemos estar todo el mundo de acuerdo. Ahora, lo que pasa es que hay varias maneras de tratar este tema o de concebir este tema o de teorizar este tema. Por un lado, tenemos lo que se llama la inspiración mecánica, y esta inspiración mecánica ha sido, yo creo que, criticada por casi todas las otras posturas, porque nadie cree esto ya, ¿no? En la práctica sí que lo cree la gente, o mucha gente, pero en teoría no creo que ningún seminario ni ninguna institución lo enseñe así. Bueno, esta inspiración mecánica, o de dictado, como también se le llama, aquí el escritor humano registraba palabra por palabra lo que Dios le revelaba, ¿no? Como si estuviese en trance recibiendo lo que Dios le va diciendo. Y como digo, esto nos puede sonar porque hay mucha gente que lo piensa así, pero esto no se defiende en ningún seminario. Luego hablaremos de un enfoque que puede ser un poco parecido, pero no es este. ¿Mm? Bueno, este enfoque la verdad es que deja la impresión de que como si la Biblia hubiese caído del cielo. Esto se parece más al Corán que a la Biblia, ¿no? En el Corán es el profeta, ¿no? Al profeta le dictan el Corán y no es una inspiración, ¿no? De eso también hablaremos un poco más tarde. Entonces, si la Biblia es dictada y el que escribe es simplemente como una especie de copista que va copiando lo que Dios le dice, pues entonces la Biblia no tiene o no debería de tener elementos humanos. Si esto fuese así, pues no explicaría, sino que más bien ignora la manifestación de las diversas personalidades humanas que se evidencian en los textos bíblicos. Podemos examinar el Evangelio y ver que cada autor escribe de una forma diferente, con sus características diferentes, con su propio temperamento, con un montón de cosas culturales propias, su forma de ser se puede ver reflejada. Entonces, oye, ¿cómo se explica esto? Si es un dictado, pues mira, pues no se explica, ¿no? Ahora bien, oponerse a esta teoría, que como decimos se opone casi todo el mundo, casi todas las posturas teológicas se oponen a ella, esto no significa negar que efectivamente, pues ya tomando una posición también conservadora, podamos decir que hubiese secciones de la Biblia que realmente fuesen dictadas, ¿no? Que Dios dice al profeta, venga, escribe, porque tal, 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 o vino oráculo del Señor, pam, pam, y ya lo copia entero, ¿no? Pues oye, podríamos dar crédito a que esas porciones, pues sí que fuesen dictados, pero en tal caso se tratarían de aceptar esto, se trataría de porciones reducidas, no de la Biblia en general. Bueno, pues tenemos otro enfoque. Tenemos otro enfoque que es la inspiración de pensamientos. Según esta teoría, el Espíritu Santo sugirió, y digo aquí sugirió entre comillas porque no encuentro una palabra mejor, sugirió a los escritores de la Biblia como un pensamiento, le sugiere la revelación le viene, pero el mismo Espíritu Santo les deja expresarlo libremente a la manera de cada uno. Cada autor puede escribirlo de la manera que se le antoja, eligiendo el vocabulario que cada uno quiera, expresando el pensamiento divino, ese que le ha sido revelado, en sus propias palabras, en sus propios estilos y bajo sus, como dije antes, sus propios temperamentos, sin que Dios interfiriese o que interfiriese lo más mínimo, como para salvaguardar el sentido. Esta conceptualización explica muy bien pues por qué hay características personales de cada autor en los textos bíblicos, pero sin embargo no es una hipótesis que goce de aceptación entre los cristianos más conservadores, puesto que la inspiración quedaría, oye, esta gente, los que no están de acuerdo, dicen que la inspiración quedaría diluida en su proceso de conducción, es decir, el mensaje sería inspirado por Dios, pero vendría expresado en un lenguaje que no es inspirado. Entonces, los detractores de esta posición explican que muchos pasajes bíblicos dependen exclusivamente del tiempo verbal y el significado de una sola palabra, y por tanto, esto requiere una supervisión excepcional por parte de Dios, ¿no? Los conceptos divinos, dicen, pues no se transmiten de cualquier manera, ¿no? Y es un punto pues muy interesante, ¿no?
Pero es evidente que aquí ya lo que tenemos, estamos entrando en un pulso donde se plantea, por una parte, la libertad del estilo del autor humano y por otra parte esa garantía de lo que se está de que lo que se está escribiendo viene de Dios sin posibilidad de error, ¿vale? Esta es la tensión. Esto es lo que otras teorías pues intentan combinar. Y vamos a hablar de la siguiente, que es, digamos, la teoría de la inspiración más popular en el mundo evangélico. Esta es la teoría de la inspiración verbal y plenaria. Algunas veces se puede hablar de una inspiración plenaria y no verbal, y en este caso lo que vamos a hablar es de una inspiración verbal y plenaria. Bueno, y como digo, esta es la más popular, la más extendida. Seguramente el que me está escuchando, pues esta es la que, a lo mejor incluso en su propia confesión de fe de su iglesia, la que venga como materia prácticamente de fe, como de dogma, sea aceptar esta teoría, ¿no? Bueno, ¿y esto de qué va? Bueno, esta es una teoría que se ha desarrollado especialmente o nos viene mucho por la influencia del evangelicalismo conservador que nace o se desarrolla en Estados Unidos. Bueno, tú a lo mejor puedes decir, oye, pero es que mi iglesia tiene esto como dogma o como lo viene en la confesión de fe, pero mi iglesia no tiene nada que ver con Estados Unidos. A lo mejor mi iglesia viene de una misión holandesa, una misión suiza, una misión... Bueno, si te pones a escarbar en el origen, probablemente esa misión suiza o holandesa o de donde sea, tiene sus raíces también en Estados Unidos y no está tan marcado por el protestantismo europeo. Pero bueno, eso es otro tema, ¿eh? Lo que sí es verdad que está un poco en desprestigio esta teoría es porque viene generalmente acompañada de una ideología que promociona un hermético paquete conservador referente a la inspiración y a la autoridad de la Biblia, entre otros aspectos, censurando la existencia de otras maneras de ser conservador como si esta fuese la única, ¿no? Y entonces se apoderan para sí de lo que es el monopolio de la ortodoxia. Y la ortodoxia solo está si tú aceptas esta teoría. Bueno, entonces esto es una de las críticas más importantes, pero bueno, todavía no he entrado a fondo en lo que dice esta teoría y vamos a mirar. El tema verbal, esto de inspiración verbal y plenaria, el término verbal, alude a que cada palabra de la Biblia está en ella, en las escrituras, porque Dios lo quiso. Lo que pasa es que para salvaguardar un poco, para proteger esta doctrina de luego la realidad de lo que nosotros tenemos en los textos bíblicos, lo que dice es que solamente ocurrió con los manuscritos originales, ¿eh? Y no hay esa inspiración verbal en lo que son las copias, ni mucho menos en las traducciones que nosotros tenemos. Y luego yo creo el tema de la fiabilidad de las copias, eso también es muy interesante, pero eso sería para otro debate, ¿no? Y luego tenemos cristianos que rechazan las traducciones de equivalencia dinámica por atentar contra la verbalidad de la inspiración. Pero bueno, esto es otro tema. Los defensores de la inspiración verbal y plenaria consideran que el espíritu condujo a los agiógrafos, es decir, a los autores, a escribir la verdad sin error, aunque permitiendo, de alguna forma, que la individualidad de cada estilo, de cada autor, de la idiosincrasia de cada autor, quedase también plasmada en el texto. Ahora, por su parte, los detractores de esta teoría, los que la rechazan, denuncian que la inspiración verbal, palabra por palabra, no es más que la antigua teoría de la inspiración mecánica. Es decir, esto viene a ser lo mismo que la inspiración de dictado, ¿no? Esto es lo que dicen los que se quejan de esta teoría. Bueno, no sé, hay muchas maneras de entenderlo. Esta es una de las teorías que presentan mucho fleco. Hay libros que solamente tratan de este tema. Y entonces, pues hay como varias maneras de entender la verbalidad, igual que hay maneras distintas de entender lo que es otro tema de lo que vamos a hablar ahora, que es la inerrancia y la infalibilidad. De eso hay bastantes maneras de entenderlo. Bueno, el término plenaria, que no lo he dicho antes, del latín plenus, pleno, lleno, hace referencia a la totalidad del canon bíblico, es decir, como que todo el canon es inspirado.
significa que la inspiración, pues, toca o atañe a todas las partes de la Biblia. Toda la Biblia está inspirada de principio a fin. Eso es lo que significa plenaria. Bueno, quienes defienden la inspiración verbal y plenaria consideran que la Biblia no contiene la palabra de Dios o no transmite la palabra de Dios, sino que ella misma es la palabra de Dios. Ahora bien, esto dicen también algunos de los detractores que cuidado, que esto es palabra de Dios, o en tal caso podríamos decir que es una palabra de Dios, pero pasajera. ¿Por qué? Porque esto es palabra de Dios, digamos, para el ser humano, tiene un medio, ¿no? Tiene una función, no es un fin, es un medio para los seres humanos, para alcanzar salvación o como queramos decir. Pero no es la palabra de Dios en sentido ontológico, porque la palabra de Dios, nos dice el Evangelio de Juan, es decir, el logo, palabra, es Jesús, ¿no? Él es el verbo, la palabra hecha carne. Entonces, cuidado con decir a lo mejor que la Biblia es tal cual palabra de Dios. Obviamente también en esto hay libros y hay autores que hilan un poco más fino, admiten que la Biblia sea palabra de Dios, pero con un poquito más de tacto y haciendo, poniendo la puntilla en los sitios justos, ¿no? Bueno, esta hipótesis de los que defienden la inspiración verbal y plenaria le garantiza el encuentro directo con la voz de Dios en la lectura del texto. Todo, como todo es palabra de Dios, pues todo, tú estás leyendo y todo es palabra de Dios que habla. Pero lo que pasa es que esta aseveración, esta frase, esto así tal cual, no solamente lo defienden quienes aceptan la inspiración verbal y plenaria, sino que, por ejemplo, si pensamos en el teólogo suizo Karl Barth, que él decía que la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, él también, aunque no creía en la inspiración verbal, él consideraba que igualmente que la lectura bíblica, en ella se oía la voz de Dios, ¿eh? Entonces no es un poco complejo, ¿no? Es decir, mi teoría es mejor por esto, o en la mía se escucha más la palabra de Dios que en la tuya. No sé. Ahí es donde están siempre las tensiones y las disputas, ¿no? Eh, Luego también esta teoría de la inspiración implica que la Biblia sea infalible, es decir, incapaz de enseñar algo erróneo, y también inerrante, es decir, no susceptible a ser probado falso ni equivocado. Uno de los problemas principales que tiene este enfoque... bueno, como decía antes, esto de la inerrancia y la infalibilidad no todo el mundo la entiende de la misma manera porque dentro de la inerrancia hay varias teorías y dentro de la infalibilidad también hay varias teorías. Algunas se nos pueden hacer más aceptables y otras nos pueden parecer un poco más disparatadas. No vamos a entrar en esta ocasión en eso. Bueno, decía que uno de los principales problemas que tiene este enfoque, y no se puede generalizar, pero es que a nivel de iglesia, hablo no a nivel de los teólogos, sino a nivel de iglesia y a veces también de gente preparada, que ya con el tiempo pues se le olvida lo que han aprendido o lo que sea, es que frecuentemente son reacios a distinguir, a discernir los géneros literarios de la escritura. Y entonces te lo leen todo desde un sentido muy literalista. Las parábolas, las metáforas de la Biblia, lo poético de la Biblia, todos los géneros literarios que no son eh, al pie de la letra, o pues lo leen como si fuese historiografía. No generalizo, pero esto ocurre mucho, ¿no? Hay muchas veces en las iglesias. En base también a esta doctrina. Pero como digo, esto no ocurre con los teólogos que defienden esta posición, pero sí que le pasa luego a la gente, a los feligreses, ¿no? Bueno, los que se muestran contrarios a esta teoría dicen, o caricaturizan más bien, a esta teoría de la inspiración verbal y plenaria como un refrito de las declaraciones de la escolástica protestante del siglo XVII, no del siglo XVI, sino del XVII, pasada por la sartén o por la Brown Millie Pirmer, o como queramos, del fundamentalismo americano.
Sabéis que el protestantismo escolástico del siglo XVII formuló sistemáticamente algunas doctrinas de la inspiración, cosa que hasta entonces no había sido necesario porque el protestantismo reconocía la inspiración de la Biblia simplemente por lo que se llama autopistía, incluso el propio Calvino, en contraposición al elevado concepto de los musulmanes, especialmente de los turcos en Oriente. Eh, los turcos pues tenían el Corán como la palabra de Dios, ¿no? Y los turcos iban avanzando digamos, por la parte oriental de Europa y claro, ellos eran musulmanes y decían, oye, que nuestro Corán es dictado por Alá, es dictado por Dios, mientras que lo vuestro, vuestra Biblia, simplemente es inspirada, o sea, es de cascarilla, eso no tiene tanto valor como el Corán que es dictado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los protestantes del siglo XVII formularon doctrinas de la inspiración que pudieran competir un poco con lo que estaban diciendo los turcos respecto al Corán. Entonces, esto es, digamos, una de las cosas de las que protestan los que no aceptan la inspiración verbal y plenaria, porque dicen que esto es una especie de refrito de esta escolástica protestante del siglo XVII, pero luego pasado por por el bagaje luego más tardío del protestantismo americano. Que eso también es para hablar de otro tema, ¿no? Eso es para otro día. Pero lo bueno de la tesis de la inspiración verbal y plenaria es que, oye, considera la confluencia de la doble autoría, la autoría humana de la Biblia y la autoría divina de la Biblia, del texto, ¿no? Pero el problema es que muchas veces en la práctica desconsidera el factor humano. Esto me pasó leyendo el libro de, ¿cómo se llama este hombre? Paul Wells, Dios ha hablado, que este hombre pues defiende que sí, que la Biblia es humana y divina a la vez. Pero luego a la hora de la verdad vas viendo cómo lo humano se queda en nada y todo es divino, 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 divino e incluso pues supone una contradicción, ¿no? Es como pasa también muchas veces con la cristología. Decimos que Cristo es 100% humano y 100% divino y a la hora de la verdad pensamos que somos monofisistas, casi, ¿no? O la gente de la iglesia es casi monofisista. Creen que Jesús es simplemente Dios con apariencia humana, pero es Dios y de humano no tiene nada. Eso es una herejía, ¿no? Pues algo parecido pasa con la teoría de la inspiración verbal a la hora de llevarse a cabo a la práctica, ¿no? Bueno, hay otro punto de vista que es la inspiración parcial, o a lo mejor guarda muchos puntos de semejanza con lo que es la inspiración de pensamiento que hemos visto antes. Se parte de que no todos los pasajes bíblicos tienen la misma importancia práctica, y eso, bueno, pues sí, es cierto, pero se considera que el canon bíblico, de principio a fin, solamente es como un recipiente de la revelación divina. La Biblia es inspirada por Dios, sin embargo, no toda ella contiene el querigma. Entonces, conviene discernir, según esta teoría, de lo que es palabra de Dios en el envoltorio del resto de la Biblia, ¿no? El envoltorio humano. Entonces, conviene distinguir entre el mensaje revelado, inspirado a los agiógrafos, a los autores, y por otro lado, pues todos esos elementos humanos del texto, ¿no? Culturales, lingüísticos, literarios, ¿no? Y aquí ya empezamos a distinguir un principio hermenéutico que si nos montamos a las raíces, pues quizás nos podamos ir a Lutero, que Lutero decía que había un canon dentro del canon. Es decir, dentro del canon bíblico hay otro canon, que es lo que es la palabra, que es lo que nos señala a Cristo. El solus Christus, ¿no? Casi, ¿no? Pues eso, simplemente sus defensores destacan que los rasgos lingüísticos, literarios, conceptuales, culturales, históricos, sociales, emocionales, todo eso que hay en la Biblia, constituyen el ropaje humano en el que viene envuelta la buena nueva y eso se tiene que distinguir de ese soplo de Dios, ¿no? Que lo humano, distinguirlo del soplo de lo que es inspirado por Dios.
¿Son divinamente inspirados los deseos de venganza del salmista? ¿Lo es el lenguaje belicista, es decir, guerrillero, bélico, del libro de Josué? ¿Son inspirados los patrones culturales de las cartas paulinas? ¿Es la voz de Dios cuando aparece en algunos textos de ir a masacrar a algunos pueblos? ¿No? Pues... bueno, aquí lo interesante de los que se oponen a esta teoría es que dicen que, bueno, entonces haría falta un intérprete inspirado que distinga del texto lo que es inspirado de lo que no es inspirado. Eso es, digamos, la crítica que se suele hacer de esta postura, que la verdad, pues, es interesante. Por cierto, aquí ya también radica lo que es una separación entre la postura calvinista, que asume que toda la Biblia es tal cual palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios, de el luteranismo, que decía que la palabra que hay que distinguir ese canon dentro del canon, ¿no? Y aquí ya empezaron, pues, antiguamente las tensiones entre una de tantas tensiones entre la posición calvinista y la posición luterana. Hay otra teoría de la inspiración, que bueno, inspiración a lo mejor entre comillas, porque aquí simplemente lo que dicen es que la Biblia es un testimonio humano. Esta es muy próxima a la teoría que considera que la Biblia es simplemente un testimonio humano, no sé, es como... A ver, no sé cómo explicarlo. La Biblia para ellos es como un registro de lo que Dios, del Dios que se ha revelado en la historia, pero la Biblia en sí misma no es inspirada, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que sí que es cierto que hay algunos defensores de esta posición que reconoce que la Biblia simplemente es un testimonio humano de lo que Dios ha hecho en la historia, punto, pero creen, o al menos dan un poco de crédito a decir que los cristianos, de alguna forma, desde el Espíritu Santo, intuyen pues que hay algo más que un simple informe de la revelación. Hay algo más porque ahí reconoce que el mensaje general de este registro te lleva a esa palabra viva del Dios vivo. Pero claro, tiene sus puntos flojos y es una teoría muy, muy criticada también. Luego hay otra cuestión que se suele abordar en estas charlas, en estos debates o en los seminarios, lo que es la inspiración y la unidad temática de la Biblia. Uno de los temas relacionados con la inspiración de la Biblia es lo que se llama la unidad orgánica, que considera que todas las partes completan el todo. Cada parte y cada libro de la Biblia es necesario para formar ese conjunto de verdades que conforman la revelación divina de Dios para el hombre. Todo, o sea, según esta teoría de la unidad temática, pues todo parece complementarse evidenciando pues que hay una inspiración, que hay un hilo conductor, ¿no? Y en el caso de los evangelios, por ejemplo, pues entre uno y otro se da una visión de conjunto de la vida y del ministerio de Jesús. Y lo mismo se puede decir en cuanto pues a la unidad de los escritores, ¿no? De que hay muchos escritores en la Biblia de distintas épocas, de distintas procedencias, pues y todos ellos han conformado el conjunto bíblico configurando una unidad de enseñanza. Se ha utilizado este argumento apologético pues para testimoniar, para argumentar que hay una auténtica inspiración conductora de Dios en la redacción. Pero, aquí dicen los redactores, un momento, ¿qué diferencia esto de la secuencia que siguen, por ejemplo, la saga de cómics, por poner un ejemplo, de Superman desde los años 50 hasta hoy, ¿no? Que tiene un mismo personaje, una sucesión, una línea argumental que se va completando a través de las épocas y así pues configuran esto. O tantas series, por ejemplo, creo que era la serie de televisión Perdidos, ¿no? Lost. Ahí dicen que los propios directores o cada no tenía un propio director, creo, sino que tenía varios directores o guionistas, y cada guionista pues se lo iba inventando conforme la marcha y cada uno iba montando el puzzle y al fin y al cabo también tenía una unidad temática y apuntaba hacia una línea.
que luego el final de la serie fue desastroso, ¿no? Pero bueno, eh, lo que dicen los opositores es, oye, pues este mismo argumento que tú me estás diciendo para la Biblia, pues también sirve para los cómics, o para el cine, o para una serie de televisión, o para los... En fin. Entonces, pues, hombre, esto también es un tema para rebatir, debatir y todo esto. Pero lo que a mí me parece más interesante en un discurso o en una charla sobre la inspiración bíblica es lo que nos ofrece el evangelista Lucas, ¿no? En el prólogo, en el prefacio de su evangelio. Porque ahí rompe directamente con la concepción de ser un simple amanuense, un simple copista, que escribe ahí el dictado que Dios le va diciendo, como si fuese un mecanógrafo. Y, y la verdad es que está muy interesante, ¿no? El prólogo de Lucas deja muy claro que él no estaba sometido a un trance espiritual, ni estaba, ni mucho menos bajo una inspiración de dictado o mecánica, sino que, por su propia iniciativa, pretende redactar la historia como también, ¿no? Él dice como también otros la han redactado. Esto es interesante. Dice, oye, y además advierte que va a emplear fuentes. También es muy interesante. Según la transmisión de los testigos presenciales. Su autoría implica la compilación de datos, así como la elaboración y fijación de los mismos en el texto de la manera que a su juicio le parece más coherente y más ordenada, es decir, según su criterio. Además, si veis, leéis este prefacio, dice, me ha parecido a mí, excelentísimo Teófilo y tal, es como todo desde su criterio, ¿no? No nos habla directamente Lucas de que ha tenido una guía del espíritu, aunque los creyentes, pues de alguna forma, yo creo que todos reconocemos que el Evangelio de Lucas, pues, está inspirado, ¿no? O presuponemos que está inspirado, pero Lucas no dice, me ha inspirado el espíritu a escribir esto, ¿no? Él está hablando simplemente de que ha compilado unos datos, ha elaborado unos datos, lo ha recogido, le ha dado forma, y todo ello por su propia iniciativa, ¿no? Porque le ha parecido bien hacerlo. Y como decía, ¿no? Está en Lucas 1:3, ¿no? Le ha parecido a él bien hacerla. Con el objetivo de reafirmar la enseñanza, pues, de Teófilo, ya sea Teófilo una persona, o sea Teófilo una forma de abarcar a todos los amantes de Dios, ¿no? Teófilo. Bueno, bueno, parece, yo creo que a juzgar un poco por este prólogo, este prefacio del Evangelio de Lucas, no sé yo, pero sí que me atrevería a decir, a lo mejor, que esto de la inspiración de la Biblia es algo, mm, tendría que decirlo entre comillas, pero es algo como más sutil, como algo que no coarta la libertad creativa humana y que tampoco está reñida con el esfuerzo y la capacidad investigadora del autor. Y luego los evangelistas, como el resto de autores bíblicos, pues tenían rasgos de verdadero autor, eh, al margen del verdadero o del autor divino que les está inspirando. Ellos tenían esa libertad, ellos tenían esa capacidad creativa y esa capacidad de disponer de las fuentes que les han llegado para ponerlas ellos como bien les ha parecido, ¿no? Y otra curiosidad es que, por ejemplo, Lucas o cualquier otro evangelista, no, cuando estaba escribiendo, no lo hacía para aparecer en un canon, a no ser que uno pues tenga la idea de que, bueno, que Dios le inspiró, le dijo que su texto, su evangelio iba a aparecer en el canon posteriormente. Bueno, eso ya sería una conjetura. Si tú lo quieres creer así, pues estupendo, pero generalmente pocos teólogos, incluso conservadores, te van a decir que Lucas creyese que su texto fuese a aparecer en un canon bíblico. Pero bueno. Sin embargo, ahí el misterio de Dios, ¿no? Consideramos su texto como inspirado por cuanto nos conduce fiablemente a la persona de Jesús y a su obra salvífica. A lo mejor, y yo estos son planteamientos que no pretendo yo ser, no sé, es mi opinión, no simplemente, que quizás sea más interesante para el creyente
atender a la propia realidad de la inspiración, considerar por qué creemos en ella o qué significa para nosotros en nuestra lectura bíblica lo que es la inspiración, más que desarrollar doctrinas cerradas de la misma. A lo mejor esto puede parecer una burrada, pero al principio en la Reforma era así, ¿no? Cuando hablamos de la autopistía, era algo así, es simplemente asumir tú como creyente que la Biblia es inspirada, pero tampoco te pones a teorizar de qué manera es inspirada, ¿no? Y con esto tampoco es que le esté quitando hierro ni importancia a la inspiración de la Biblia, pero al fin y al cabo, al creyente de a pie lo que le sirve es esto. Luego ya los seminarios, pues está muy bien debatir, ¿no? De todas estas cosas. Y bueno, hasta aquí un poco lo que sirve o ha servido en estas dos ocasiones para dar pie a un debate. Se han dado aportes muy jugosos, me hubiese gustado grabarlos, hubiese soltado aquí las grabaciones de todo el mundo. Sí que grabé un trocito de una de ellas, pero las partes más jugosas de estos debates pues no los tengo. Y la verdad es que merecía la pena. Por ejemplo, una de ellas es la manera en que, por ejemplo, el pastor de Antequera, Bernardo, pues él hablaba, creo yo, que lo que se parece más bien a una inspiración de pensamiento, en la que él decía que Dios simplemente lanza la inspiración a las personas, como el que lanza una piedra, y cada persona es como un material. Es decir, según tu relación con Dios, tú eres, pues, como de un material, más receptivo o menos receptivo, de manera que Dios inspira al escritor y lanza la inspiración, ¿no? Y de la misma manera que, por ejemplo, si tú lanzas una piedra contra un conjunto de piedras, la piedra va a pegar, ¡pac! Y salta, ¿no? Y entonces se recibe de una manera. Si tú lanzas la piedra en el barro, pues cae y hace plaf, ¿no? Se crea ahí una onda en el barro, se hunde la piedra ahí, creando una especie de textura. Si tú lanzas la piedra en arena, pues esa arena se queda ahí como también ese dibujo en la arena de haber caído a la tierra, se puede crear una especie de onda casi reflejada en la tierra, o por ejemplo si tú lanzas la piedra en un lago, pues también que crea esas ondas en el agua, ¿no? Esos dibujos concéntricos uno dentro de otro. Y ahí entonces entra también un poco en juego el factor humano, ¿no? Esta teoría, por ejemplo, eh, deja mucho al factor humano a la hora de expresar las cosas. Y también por eso vemos cómo hay autores humanos que a lo mejor en las escrituras pues dan crédito a unas posiciones o a lo mejor teorías eh, muy humanas a la forma de hablar de Dios o muy violentas o... En fin, pero bueno, para otro día deberíamos de dejar las discusiones de los antropomorfismos o las discusiones en torno a lo que es la ira de Dios, de qué manera se concreta la ira de Dios, de qué manera, por ejemplo, el calvinismo lo ha hecho y todo esto, ¿no? La verdad es que son temas muy interesantes para hablar y para dar opiniones, ¿no? En fin, pues muchas gracias por oír hasta aquí y hasta la próxima.